Radio Madrugadores.cl. Moverse de sus asientos porque tenemos dos invitados. Desde este escenario queremos invitar a dos personajes muy importantes que representan la génesis de las madrugadas en nuestro país y el mundo. Gracias a esos madrugadores estamos todos aquí. Están otras comunidades y seguimos creciendo en el mundo. Por eso, a lo mejor muchos no lo conocen. Lo vamos a invitar acá al escenario para que lo conozcan, porque gracias a esos santos varones estamos acá nosotros. Invitamos a este escenario a Octavio Galarce y Ramiro Bravo. Fuerte el aplauso, pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie para recibir a nuestros hermanos. Fuerte el aplauso, que se note el cariño, que se note el cariño. Porque gracias a estos varones estamos aquí. Queridos hermanos madrugadores, es para mí un honor absolutamente inmerecido e impensado poder dirigirme a una audiencia tan distinguida y que jamás me imaginé que iba a ser el resultado de una acción que nos pareció en su momento absolutamente intrascendente. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, ¿qué les cuento? Nosotros estábamos con Octavio, pertenecientes los dos a la familia de Schoenstatt de Rancagua. No te entiendo, ¿qué? Y se había bendecido hace muy poco tiempo el... Acérqueselo ahí, ¿no? Acérqueselo ahí. ¿Aló? Ahí sí, bien cerquita. Perfecto. Se había bendecido, pues estábamos a punto de bendecir el santuario de Schoenstatt de Rancagua, y Rancagua siempre tuvo el temor de que ese santuario nuevo corriera el destino del santuario de Santa Cruz de Colchagua, que terminó demolido, derrumbado, destruido. Algunos de los elementos de ese santuario, una cruz, la piedra fundamental y otras cosas, habían sido rescatadas por una expedición de rancagüinos que se dirigieron a ese lugar con ese fin. ¿Cómo sería el resguardo que tenía que nadie reclamó? Y se formó lo que se llamó en ese momento una especie de guardia de la mater, que consistía en acompañar durante una hora al santuario, poder rezar en ese momento, hacer oración y atender a algún peregrino que llegara en ese momento. Con Octavio, por razones laborales, lo que hicimos fue elegir la hora de las 7 de la mañana de los días sábado por medio. No sé si les suena ese horario. ¿Qué sucedió? Teníamos momentos de oración, de consagración y de silencio, porque yo tocaba la guitarra y tocó muy mal, entonces Octavio no me daba permiso. Y por ese motivo pudimos entrever una serie de verdades que nos terminaban de dejar bastante contentos, porque era el equivalente a ir a ver a la mamá y pasar una hora regaloneando con ella. Eso fue lo primero. Posteriormente, nuestras respectivas esposas
que son hermanas entre sí. Por eso que yo digo muchas veces que Octavio y yo somos cojos de la misma pata. Se pusieron de acuerdo en que a ellas les gustaba que nosotros hiciéramos esta actividad, pero que les dejábamos a los niños medios despiertos a las 7 de la mañana cuando nos íbamos. Y cuando volvíamos a las 8, la cosa se terminaba de producir el despertar de los niños y ellas se privaban de una merecida hora de descanso. Entonces nos dieron permiso para ir a las 7, pero teníamos que volver después de las 9. ¿Y ustedes qué creían? Que la madrugada había sido pensada, planificada científicamente. No. Después de eso, ¿qué sucedió? ¿Qué vamos a hacer en esta hora? Ahora ya no existe, pero en ese momento había una panadería frente al santuario y cuando abríamos la puerta del santuario nos daba un golpe en la nariz el aroma del pan calientito, así que adivinen lo que hicimos. Encima llegábamos con pan fresco a la casa a las 9 y tanto, con lo que se coronaba un rato de alegría personal con alegría familiar. Entonces, después de un tiempo descubrimos que en el desayuno se producían una serie de conversaciones y de aperturas de corazón que eran sumamente interesantes y lo adoptamos eso también. Empezaron a llegar otros madrugadores que se enteraron de lo que pasaba, se fueron uniendo y el desayuno nos dio de regalo la comunidad. Ya teníamos la hora de litúrgica. Durante un tiempo estuvimos con un sacerdote que nos acompañó con misas, pero hemos tenido muy pocas desde hace más de una década. Y yo les diría que todo eso que les acabo de contar, simplemente para que quede claro que esto no fue una planificación que se haya ejecutado milimétricamente, sino que fuimos descubriendo y visionando qué cosas eran las que nos iban produciendo un mejor efecto. Y en ese sentido, yo les quiero compartir una preocupación que a veces me invade y que es la participación de madrugadoras del sexo femenino. Las aperturas de corazón de las que yo he sido testigo, yo tengo la certeza absoluta de que jamás se habrían producido en presencia de una señora o de una persona del sexo femenino, de una mujer. Nosotros tenemos maneras de comunicarnos que son bastante diferentes entre los hombres y las mujeres. Tuve la oportunidad de conversar con un hermano peruano y preguntarle si le había sido ofensiva la mención al Huáscar que nuestro presentador hizo hace unas horas atrás. Y él dijo que no. Él dijo que no y yo le creo. Porque ese mismo chiste lo mandé en el WhatsApp familiar y mis 4 hijos varones lo encontraron genial y mis 3 hijas mujeres me contestaron con cosas. ¿Y esa es caridad cristiana? Fuerte, más fuerte el aplauso, hermano. Se lo merece este santo varón. Sí. Mira, el humor es una de las condiciones en las que más delicadamente hay que respetar las limitaciones de nuestro lenguaje. Y desde ese punto de vista yo creo que es apostólicamente inútil y por el contrario contraproducente que tengamos una comunidad de varones y de mujeres en conjunto. Una buena parte de la madrugada es lo que Dios me dice a mí en el silencio de la oración y en el fondo de mi corazón.
Por eso que también yo pataleo mucho por una madrugada que no tenga silencio. Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia a temerle al silencio. Eso no tiene que ser así. Nosotros hace tiempo ya hicimos una pequeña lista de las características que tiene que tener un varón madrugador. Y son 8, y de las cuales 6 son permisivas. Haga lo que quiera, madrugue en su casa, en una parroquia, en un gimnasio, en una ermita, en una gruta. Solo 2 son restrictivas. Una que es obvia, si es madrugada, tiene que ser antes de la salida del sol. Aunque parezca mentira, en Chile ya hay una que funciona después de la salida del sol. Pronto van a aparecer los madrugadores de mediodía. Pero yo creo que eso no tiene que ser así porque descubrimos que esa es una hora especial, gracias. Y hay que aprovecharla. Así como hay que aprovecharla, gracias del lugar y las gracias de la comunidad que ahí se va cultivando. Pero también respetando el hecho de que, como les digo, Dios nos está hablando para que nosotros hagamos lo que Él pensó desde toda eternidad que deberíamos hacer. Por ese motivo, los invito a cuidar sus comunidades varoniles, aparte de que van a tener menos enredos de humor y varias otras diferencias. Yo creo que va a ser mucho más productivo para su propia santidad. Eso es lo que les puedo decir y contarles que la madrugada que ustedes conocen no se planificó, sino que se fue descubriendo y se fue eligiendo de las cosas que de a poquito han ido adoptándose como parte de nuestra corriente de vida. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, hermanos, para nuestro hermano Ramiro. De verdad, lindo testimonio. Ahora, excelente, bien ahí el aplauso, se lo merece, de verdad. Bien ahí el testimonio. ¿Ya? Bien ahí. Ahora los invito a escuchar a nuestro hermano Octavio Galarce. Antes que hable Octavio, vamos a poner un audio. Sábado 2 de mayo se unen a nosotros en oración 300 grupos de oración que se llaman los madrugadores. En español son los madrugadores. Se levantan muy temprano para orar. Hacen una levantada muy temprana para la oración. Ellos hoy se unen en este momento con nosotros. El Señor lo colmó del Espíritu. Bueno, primero muchísimas gracias por la posibilidad de saludarlos, de poder estar frente a ustedes y testimoniar un poco lo que Ramiro nos ha tocado vivir por obra y gracia de Dios, por la elección que Él ha hecho de simples instrumentos. Tal como dice Ramiro, nosotros no hemos inventado nada, sino que tuvimos la habilidad de poder ir descubriendo lo que Dios nos regalaba y lo que Dios nos pedía. Yo quisiera resaltar, bueno, hay muchas cosas, pero especialmente lo que es nuestro vínculo, la gran herencia o legado que nos dejó el Papa Francisco. Si no se escuchó bien el audio, el texto, las palabras que el Papa nos dirigió el 2 de mayo de 2020 en una cosa realmente insólita, inesperada, yo diría soñada quizás, pero que muy difícil de realizarse. Yo le escribí una carta al Papa en abril, la última semana. La verdad es que motivaba un día despierto en la noche así con la intención y casi con la obligación de escribirle al Papa que me nació en el sueño. Y me atreví a escribirle una carta, era plena pandemia, en que
había crecido una fuerte conciencia de poder encontrarnos como comunidad internacional. De hecho, estuvimos ese año 2020 rezando el rosario que guiaba a cada país. Y en ese contexto es que yo les sugiero a los madrugadores, a través de la coordinación internacional, si era posible que pudiéramos enviarle al Papa una nota, sin jamás soñar que él nos iba a responder, diciéndole que el 2 de mayo quisiéramos estar en una misa que él celebraba, estaba también en encierro en Roma, y que ese día nos comprometíamos a que los madrugadores de 16 países en entonces, ahora somos 20, 300 comunidades, ahora somos 500, haríamos lo posible por estar con él en la misa y en el horario y el uso de horario de cada país. Le mandé esta carta a través de un padre amigo y también a través de Roberto Forat de Argentina, que era amigo personal del Papa. Dijimos, bueno, por alguna vía le llegará, y para sorpresa nuestra, luego que yo envié la carta, a los 3 días el Santo Padre me envió una respuesta escrita de su puño y letra, y la verdad es que yo en esa mañana en que me llegó la respuesta simplemente me bloqueé. O sea, no fui capaz de abrirlo porque no me imaginaba que el Papa me iba a responder, pensando quizás en la cantidad enorme de cosas que él tiene pendientes, pero que de alguna manera enganchaba con nosotros. Y la verdad es que ese documento que luego, una vez que fallece el Papa Francisco, yo lo acabo de mandar de nuevo al chat de los coordinadores del encuentro para que lo puedan compartir con sus comunidades, porque es un tesoro enorme. Aquí están reflejadas todas las cartas o las veces que yo le escribí y que él me respondió inmediatamente. Y para sorpresa nuestra, el Papa nos agradece, reconoce lo central de nuestro y se recuerda, digamos, de nuestro ofrecimiento y, bueno, nos espera en la misa del 2 de mayo. Y el 2 de mayo hace en la introducción, que era lo que yo les di a escuchar, pero que les leo estas palabras que son súper significativas en nuestra historia. Yo insisto en lo que Ramiro también decía, que no hemos inventado, sino que hemos descubierto y nos hemos dejado sorprender cómo Dios nos fue mostrando en nuestra historia los acentos más importantes. El Papa, al inicio de esa misa que él no acostumbraba a saludar a nadie, porque seguramente el requerimiento era mucho, dice lo siguiente: hoy sábado 2 de mayo se unen a nosotros en oración 300 grupos de oración que se llaman Los Madrugadores, en español, Le Mattinieri en italiano. Son los madrugadores. Se levantan muy temprano para orar, hacen una levantada muy temprana para la oración. Ellos hoy se unen en este momento con nosotros. Con el paso del tiempo, yo lo que he interpretado con estas breves y sencillas palabras del Papa que nos dirige a nosotros es una presentación de lo que nosotros somos y hacemos a la Iglesia Universal. En ese momento habían 160.000 personas de muchos países del mundo viendo esa misa en vivo y en directo, y después, bueno, la reproducción, mucho más. Yo creo que lo significativo también de ese momento es que de alguna manera la Iglesia Universal también nos acoge en el seno de la Iglesia. Y desde ese momento en adelante pasamos a ser patrimonio de la Iglesia. Por otro lado, creo que también lo decía el Padre Obispo en la mañana, refleja exactamente, o él recoge lo que, si de alguna manera en algún momento decimos ¿qué somos nosotros? Quizás las palabras tan sencillas del Papa resumen lo que somos. Él dice, se unen a nosotros 300 grupos de oración. Ahí ya hay una pista importante. Dice, se levantan muy temprano para orar. Hacen una levantada muy temprana para la oración. Yo creo que ciertamente que el ser considerados por el Papa como grupos de oración, con todo lo que viene después, evidentemente, porque no es que nos quedemos simplemente en eso, sino que la oración
o en el silencio descubrimos lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Yo creo que de alguna manera el Santo Padre marca una pauta y un camino a seguir. Yo creo que ese momento es histórico y es fundante para nosotros. Y otro momento que quiero rescatar, digamos, que me parece súper importante, que tiene que ver con nuestro encuentro, es que en el abril del 2023 yo también le mandé un saludo por la Pascua de Resurrección. Había escuchado su homilía de la Pascua de Resurrección y él habla en esa oportunidad, y también lo hace otras veces en forma reiterada, cuando dice que de alguna manera siempre para estas fechas hay que volver a la Galilea. Y él hace una reflexión muy bonita que también está en este documento. Y la Galilea, dice, es el lugar donde todo partió, es el lugar donde todo se inicia, es el lugar donde quisiéramos ir para poder descansar tranquilamente junto al Señor. Y en las breves palabras que yo le escribo, le digo: Santo Padre, le agradezco mucho porque de alguna manera los madrugadores tenemos nuestra propia Galilea. Y la madrugada es para nosotros mi Galilea. Es el lugar en donde llego, me encuentro con los hermanos, no solamente los amigos, ¿cierto? Nos recordaba el Padre Obispo, sino que los hermanos de comunidad, que no son los compañeros de ruta que el Señor me regala para caminar en esta vida. Y es el lugar del reencuentro, pero es el lugar en donde yo me renuevo. Y además le agrego, y para alegría nuestra, no solamente vamos una vez al año a la Galilea para renovarnos en ese espíritu, sino que cada 15 días y algunos semanalmente van a la Galilea, que es la madrugada. Y creo que este momento también que nosotros tenemos cada 2 años, también los encuentros regionales, diocesanos, son momentos de gracia especiales, que son ese volver a nuestra Galilea. Yo les recomiendo que este documento lo puedan tener, que lo atesoremos, que lo agradezcamos. Creo que tener el respaldo que el Santo Padre Francisco nos dio tan cariñosamente, digamos, con lo que nosotros hacemos, yo creo que él de alguna manera también nos conocía algo de Argentina. Y creo que nosotros también, y lo digo así humildemente, también nos adelantamos bastante en lo que él siempre habló: salir a las periferias, es decir, todo ese lenguaje, la sinodalidad, aprender a caminar juntos con otros, siendo tan distintos. Eso creo que de alguna manera los madrugadores lo hemos vivido siempre. Yo quisiera recordar también un aspecto súper importante para nosotros, que es una espiritualidad laical que hemos desarrollado y que es muy nuestra. Creo que también es un enorme tesoro, que la espiritualidad de las 3 M. No tiene nada que ver con esta marca comercial, por si acaso. No, podríamos cobrarle en algún momento algo porque la difundimos mucho, que es la misa, la mesa y el mundo. O la misión también, ciertamente. Creo que ahí tenemos algo que debiéramos interiorizarnos y deberíamos hacerlos crecer. Y finalmente, me han escuchado más de alguna vez, digamos, para reforzar esta idea, digamos, de por qué somos comunidades solamente de hombres, que no tiene nada con un grado de discriminación, sino que tengo la firme convicción que Dios nos ha hecho portadores de una tarea y una misión, y que tiene que ver con que podamos abrir nuestras comunidades para que muchos más hombres encuentren el camino de retorno a la casa del Padre. Creo que la experiencia de cada uno de nosotros, y de muchos en particular de los que están acá, es haber encontrado en esas comunidades, en nuestras comunidades, ese lugar de la acogida, del cobijamiento y de la transformación. Y aquí viene la anécdota, que antes la conté ahí en la mesa, así que se la van a repetir. Una vez yo iba de viaje a Viña desde Rancagua con Patricia, mi señora, y ya tenía el mano libre en el auto. Y me llama un madrugador, y lo primero que yo le digo: por si acaso voy con Patricia aquí al lado y va escuchando todo. Entonces, la pregunta de él era muy simple y muy sencilla. O sea, oye, me dice: mañana toca madrugar en Rancagua, sí, acá, ¿a qué hora, a tal hora? Y ahí, ¿y quién abre? No te preocupes, todo quedó coordinado. Y eso fue todo. Y cuelgo. Y la Patricia me mira y me dice:
así le contestas, me dices, a un madrugador que te llama para requerir información así tan fríamente. Y yo le quedo mirando, ¿por qué? Porque fuiste muy cortante, me dice, o sea, simplemente, me digo, mira, yo respondí a lo que él me preguntaba. Entonces me dice, mira, si yo fuera madrugadora, yo me habría puesto a llorar inmediatamente. Entonces... Fuerte el aplauso, hermanos. Fuerte. Entonces yo le digo, mira, justamente por esa y otras razones es que no hay madrugadores en nuestras comunidades. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y que disfrutemos todo lo que nos queda. Bien ahí, hermano, pongámonos de pie, por favor. Aplaudamos la verdad, estas leyendas. Unas verdaderas leyendas, tengamos la oportunidad de conocerlos. Porque gracias a ello, como les decía, estamos aquí. Y en tantos grupos a través del país y del mundo. Radio Madrugada.